Bienvenidos a todos. En representación de nuestra casa, Norwood Montessori School, y como parte de la red de colegios Montessori, queremos darles la bienvenida y decirles que es una enorme alegría recibirlos hoy acá. Queremos agradecer profundamente a cada una de las personas que se han acercado para participar en este encuentro, familias, docentes, estudiantes del profesorado, colegas de otras instituciones, y a todos aquellos que comparten el deseo de construir una educación más humana, más consciente y más respetuosa de las etapas de la vida. Ese deseo es, en definitiva, una forma de cuidar. Nace del amor, del respeto y de la confianza en el potencial de nuestros adolescentes. Este encuentro forma parte del ciclo de charlas Acompañando a mi adolescente, organizado por la red de colegios Montessori. La primera charla, titulada Radiografía de un adolescente, fue una valiosa oportunidad para adentrarnos en el mundo interior del adolescente y comprender mejor sus necesidades y características. Hoy nos reunimos para completar la segunda y última charla de este ciclo, El adulto que nuestro adolescente necesita. Será un espacio para pensar de manera profunda y comprometida cómo acompañarlos en esta etapa trascendental de sus vidas. Es un verdadero privilegio recibir nuevamente a Eder Cuevas, director de Montessori México, entrenador AMI para directivos y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Montessori Internacional. Eder acompaña escuelas de distintos países y procesos de mejora continua y en el desarrollo de programas para adolescentes, y hoy viene a acompañarnos y compartir su experiencia, su mirada sensible y su pasión por una educación transformadora. Eder no solo nos visita como conferencista, también es un amigo de nuestra escuela y nos acompaña desde el 2019, cuando comenzamos el camino del nivel secundario. Ha trabajado junto a mentores directivos en el fortalecimiento institucional y en la mejora continua de nuestra propuesta pedagógica. Nos sentimos profundamente honrados por contar con su presencia, con su mirada y que comparta este recorrido con nosotros. Le damos la bienvenida a Eder a este espacio de escucha, reflexión y encuentro. Gracias por estar acá. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar en este momento. Vamos a tratar de aprovechar, hacerlo ameno y aprender acerca de este tema de los adolescentes. Les confieso que además de haber trabajado ya varios años con adolescentes, me gusta visitar adolescentes, me gusta escuchar adolescentes. No se imaginan lo que dijeron ahora, en buen tiempo que estuvimos ahí platicando con ellos, el tiempo de estar observando. Y yo quisiera, tratando de hacer una conexión entre lo que sucedió el día martes, también en otra maravillosa comunidad de Lincoln, a lo que va a pasar ahora. Entonces quisiera los que lo escucharon, que estuvieron aquí o que quieran poner algo también ahí en la parte online, de qué se acuerdan de la charla anterior, porque esta forma parte de un ciclo, entonces hay que ligar la pasada con esta. ¿De qué se acuerdan? ¿De qué se habló? ¿O con qué se quedaron de esa charla? Ahí hay un micrófono por si alguien quiere decir qué se quedó de la charla anterior. Sí, claro. Puede ser que a la edad de los adolescentes, los padres pasamos a ser Uber. Sí, era parte de un tip, es cierto, el ser Uber. Y sí, hacemos eso. ¿Qué más se acuerdan? Sí. Toda la investigación científica de por qué el adolescente se comporta, todo su comportamiento, porque dice lo que dice, todo. Claro. Gracias. ¿Algo más? Las necesidades de los adolescentes. Las necesidades de los adolescentes. ¿Allá? Yo me quedé con la parte de la importancia del deporte, las artes y esto de enseñarles a respirar, que me gustó mucho escucharlo. Gracias. Una más. Dale, una más.
A mí me gustó mucho esto de encontrar oportunidades para escucharlos, ¿no? Uno está en un costado y si están con amigos y generar esas experiencias para uno escuchar lo que sienten, lo que piensan, lo que debaten. Gracias. Sí, muy cierto todo lo que dijeron. Hablamos mucho de las características y las necesidades. Vimos la parte emocional, vimos la parte cognitiva, vimos la parte física, toda la parte que convergen para entenderlo y remarcar que la parte de las características no solo se deben de quedar en que pues así son, sino hay unas necesidades y es la necesidad lo que te dicen es ¿y qué tenemos que hacer? Porque así son ahorita, entonces ¿qué toca hacer? Y luego después nos fuimos en este recorrido a ver qué pasaba con el cerebro. Que el cerebro lo que nos da de información, es decir, hay cosas que aunque ellos no quieren que sucedan, van a suceder y están sucediendo en su interior. Entonces, esto es muy importante, abrir los ojos y decir, claro, está pasando esto. Hoy con un grupo de adolescentes les explicaba esta parte, les decía, ¿sabían que a ustedes les está pasando esto? Decía, mira vos, ¿verdad? Decía, y preguntaban más, ¿qué más? Y les digo, bueno, las chicas se comportan más de esta manera, y los chicos se comportan de esta manera. Mira vos, ¿verdad? Entonces empieza a ver ya estoy entendiendo por qué pasa, ¿ok? Ya estoy entendiendo. Eso no sabía que sucedía. Y cuando entendemos, entonces podemos hacer más. Pero lo que pasa es que como esta revolución que hay internamente es muy difícil de entender, pues sí, va a ser muy complicado hacerlo. Y es algo más o menos así, ¿verdad? El cerebro del adolescente es más o menos así. Entonces, hay diferentes elementos que están alrededor, que están en sus pensamientos, que están en el entendimiento, que se van desarrollando, que si la música, que si los amigos, que si el humor, la rebelión, ya empieza la parte sexual, qué pasa con el futuro, qué pasa con la universidad, qué pasa con el trabajo, a qué me quiero dedicar. Entonces, todo esto está ahí. Entonces, imagínense todo este cúmulo de cosas que obviamente pues nosotros seguimos teniendo mucho de eso, sin embargo, ellos están empezando y entonces se va a tardar un tiempo en procesarse. Les explicaba también la ocasión anterior que es como si actualizas o más bien cambias de sistema a tu computadora y entonces es algo nuevo, con nuevas aplicaciones, con nuevas cosas. ¿Qué hago? ¿Cómo le hacemos para esto? Nada más que la parte anterior o la exterior se trataba de esto y ahora se va a tratar también de aquello que son los padres, ¿verdad? Entonces vamos a hacer las dos cosas, a ver la parte de cómo se compagina, la parte del adolescente, la parte del cerebro del adolescente, los comportamientos, cómo procesan, cómo lo hacen, pero ahora se va a tratar de nosotros como adultos, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente ya hubo algunas cosas que soltamos el martes, ¿verdad? Ahora vamos a tomar algunas otras cosas de eso y a partir de ahí nos vamos a mover. Larry Schiffer, que fue un montessoriano muy histórico, falleció hace 2-3 años, alguien que desarrolló programas de adolescentes en Minnesota, alguien que trabajó mucho creando líneas del tiempo, también para taller, dijo lo siguiente: los olvidados de esta generación son nuestros adolescentes. Son un gran misterio para todos. Nuestra cultura no los entiende y tienen muy poca simpatía y tolerancia para con ellos. Sí, creo que sí. Pero es muy curioso porque fíjense cómo el ambiente, o sea, estoy hablando de lo social, todo está muy armado y hay muchas cosas para los niños, hay muchas cosas para los adultos, pero hay pocas cosas que distinguimos muy claramente para los adolescentes. Hay una oferta muy vasta, pero entonces nosotros tendemos a hacer o decirles que sean como niños o apurarles el proceso para que ya sean como adultos, porque nos cuesta, ¿verdad? Y los adolescentes, sobre todo en la parte de los 12 a los 15, ustedes saben que juegan con eso y de repente hay comentarios que parece de niño, pero también hay comentarios y comportamientos que parecen de niño y de repente hay comportamientos
cuestionamientos e ideas que ya parecen de adulto. Entonces, claro, es así como que de repente saltan de un lado y luego se van al otro. Y luego saltan de un lado y luego se van al otro. Y así es. Entonces, hasta que poco a poco van adaptando ese proceso y van entendiendo lo que toca hacer. Pero también nosotros tenemos que ayudar en ese proceso, en ese entendimiento y en esa claridad. Hoy que hablaba con los adolescentes como una especie de experimento en un círculo, les decía y les dije claramente, les digo, ¿qué quieren que les diga a los adultos? Porque voy a tener ahorita una charla más tarde con ellos. ¿Quieren la lista? ¿Sí? Porque la verdad es muy parecido en todos lados, ¿eh? No es que sea algo exclusivo de aquí. Que los escuchen, que los entiendan, que disfruten tiempo con ellos, que no desvaloricen su opinión, que por favor no pongan de argumento siempre porque soy tu papá, o porque soy tu maestro, o porque soy tu mamá, o porque soy tu maestro. Que respeten sus cosas, que respeten sus espacios, que les den oportunidad de ser ellos y de expresarse. Y eso es lo que piden todos los adolescentes. Todos los adolescentes piden eso. En mayor o menor medida van a buscar espacios en donde separarse de ustedes. Pero ese separarse es un separarse ficticio. También quieren estar y necesitan estar. Entonces necesita haber oportunidades. Obviamente aumenté en la plática también a decirles, ok, pero ¿qué van a hacer ustedes para que pase eso? Porque no es nada más de, que hagan esto. ¿Ustedes qué tienen que hacer? ¿Cómo van a crear esos espacios? ¿Cómo les van a decir? ¿Cómo lo van a...? Ya se pusieron a pensar, ya no les convino tanto y desviaron la plática. Normalmente, ¿verdad? Pero claro, es que es difícil, ¿verdad? Es difícil moverse y es difícil llegar a eso porque no entendemos. Otra manera de entenderlos es que María Montessori nos regaló 2 gráficos. Este es el segundo gráfico de ellos. A mí siempre se me ha hecho curioso y seguramente ya les han hablado y les van a seguir hablando en las escuelas Montessori acerca de algo que se llama los 4 planos de desarrollo. Los 4 planos de desarrollo de Montessori lo que nos habla es para entender características, necesidades, periodos sensibles, etapas, etc. Te va a explicar mucho. A mí se me hace maravilloso que lo que hace María Montessori lo hizo en 1950 y en 1952. Justo un año antes de que falleció. O sea, esto se convierte en el resumen que nos da de esa plataforma para decir, es esto, por favor, organicen esto, está dentro de este marco y lo hace en los últimos 2 años de su vida. Entonces trató de resumir para que nosotros entendiéramos de mejor manera lo que pasaba. En esta parte nos enseña 2 puntos que ya nos había platicado en los planos de desarrollo. Uno es cómo se relaciona el primer plano con el tercer plano. El primer plano es de 0 a 6, con el tercer plano que es de 12 a 18. Y aquí no lo quiere mostrar más. Sigue utilizando el mismo color rojo. El color rojo lo utiliza en el otro. Los otros son planos azules. Sigue utilizando el color rojo, pero aquí nos concretiza para decir, sí, esta es la etapa de la construcción, de la personalidad, de la mente, etcétera. Acá es la segunda oportunidad y así lo pone dentro de este periodo de la pubertad. Entonces, aquí entendemos por qué es muy importante y relevante estas etapas. No quiere decir que no sean importantes las de 6 a 12, no quiere decir que no sean importantes las de 18 a 24. Lo que nos está diciendo es que estos son periodos creativos. Por tanto, son periodos de más cambios y de más movimientos. Por tanto, tenemos que poner particularmente atención a cosas muy específicas que están pasando ahí. Si se fijan, son los grandes cambios dentro del plano físico. Acá es cuando más crece el cerebro, de hecho, porque el 90% del cerebro es en el primer plano. Y también crecen en proporción mucho más grande de lo que va a pasar en toda la vida. No quiere decir que no sigan creciendo, pero acá es eso. Y para los que les gusta que enfatice cuál es la edad más importante, según María Montessori, la edad más importante es esa, ¿verdad? La primera. Pero aquí nos está diciendo muy claramente que la segunda edad más importante es esta. Y es la segunda oportunidad.
Obviamente después ya nos hace un comparativo con los pensadores y los pedagogos de ese tiempo para poder entender qué es lo que toca hacer con ellos, la importancia de que haya más maestros o más adultos acompañando este proceso, etc. Dice Montessori que no podemos tener un desarrollo normal del alma del hombre si no la comprendemos y la respetamos. El desarrollo del alma del niño ocurre a través de las experiencias que tiene y de la educación que recibe. De las experiencias que tiene. Nunca dice de las lecciones que tuvo, o de subrayar algún libro, o de resumir dice de las experiencias. Esto se trata de experiencias. ¿Sí? Y si no existen esas experiencias, lo que nos está diciendo es que, pues, depende el niño de eso, por eso va a estar condicionado, ¿verdad? Entonces, las experiencias y la educación van a estar conectadas. Por eso, esta educación se trata de hacer, no se trata de escuchar, se trata de hacer. Esta es otra forma, la primera forma en la que puso, esta es una adaptación para entender las etapas de otra manera, esta es una adaptación de los planos de desarrollo en donde vemos que hay una concentración sobre lo más importante, que es el yo real, o sea, se va a basar en quién soy. Después viene la parte social en el 6 a 12, luego la parte del yo interior, que es el descubrimiento de cómo ser adolescente, de cómo ser persona a través de ese proceso adaptativo para llegar al yo trascendental. Si queremos ver de una manera diferente los planos, es entender que las subidas van a representar adquirir crisis o los cambios, y después va a venir un perfeccionamiento y paz en lo segundo. Por eso, los 0 a los 3 son más complicaditos, los 12 a los 15 son más complicaditos, pero no se preocupe. ¿Se va a poner peor? No, no es cierto. Va a ir bajando, ¿sí? Va a ir mejorando. Y esto lo vemos también con los de 15 y 18. Es mucho más fácil dialogar, comentar. El de 12 a 15 va a estar activo, ¿verdad? Va a querer correr y luego no, y luego va a querer... Y son cambios mucho más así. El 15 a 18 ya va de bajada, o sea, ya no me interesa eso. ¿Por qué está saltando ese muchacho? Quítelo. ¿Sí? Entonces aprendo a ser niño, luego aprendo a ser adulto. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar ahora sí ya en materia del adulto. Dice, el niño que nunca ha aprendido a manejarse por sí mismo, por cierto, esta es una cita, entenderán que tengo que usar a María Montessori, ¿verdad? Para hacerlo mucho más claro. Bueno, vamos a utilizar a María Montessori diciendo que el niño que nunca ha aprendido a manejarse por sí mismo, a establecer objetivos para sus propios actos, a ser dueño de su propia fuerza de voluntad, se reconoce en el adulto que deja que los demás lo guíen y siente una necesidad constante de aprobación de los otros. Este es un gran peligro que está sucediendo y que sigue sucediendo. Eso sí se va a poner peor. ¿Por qué? Porque los estilos de crianza actuales lo que está llevando a algo que el padre de la psicología positiva, Martin Seligman, designó como insuficiencia adquirida. ¿Qué se llama insuficiencia adquirida? Que va relacionado con esto. Es que nuestros adolescentes y después nuestros adultos no saben qué hacer. No saben qué hacer. Es insuficiencia. La parte de la sobreprotección, la parte de resolverles todo, llega un momento en la que ya toca tomar decisiones y dice, pero es que, ¿cómo? Si me han decidido todo. Existen investigaciones muy claras, sobre todo en Estados Unidos, donde te dice, esta fue la Universidad de Michigan, no la puse aquí, pero se les voy a explicar un poco. La Universidad de Michigan dice que todavía, hasta el año 2010, existían un tercio, me parece, de los papás que determinaban directamente a dónde se iban a ir a estudiar, ¿verdad? Porque tienen que estudiar algo. Y que existía todavía 1 de cada 10 que querían negociar en la entrevista de trabajo cuánto iban a ganar. Visto de otra manera, esto es más mexicano, pero todavía más, son 30, a los 40, pues todavía le está resolviendo la vida a la mamá para lavarle, para hacerle la comida, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy estresante, ¿verdad? Tener un trabajo y luego todavía hacer eso y tener... ¿Por qué? Pues sí, porque es esa sobreprotección. ¿Qué hacemos? Los hacemos insuficiencia adquirida. Los hacemos que no saben, no pueden valorar. Y entonces, tristemente, de una u otra manera, esa frustración
la llevan constante, ¿verdad? Todavía existen muchos casos, y se va a poner peor, de decir, ¿me caso con ella o no me caso? Y le dice a la mamá, ¿no? La mamá que va a decir, no quiero otra mujer en tu vida, mijo, ¿verdad? No, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, veamos todo lo que lleva a esos procesos de adaptación. Veamos todo lo que lleva a eso a que no necesita la aprobación de los demás. Y entonces, ahora lo que está sucediendo, y esto todavía está sucediendo más, si no me dejaran mentir, es que en los trabajos es que no me valoran lo suficiente, me voy a ir a otro lugar que sí me valore. Y entonces ya van como 20 que no lo valoran. Algo está pasando. ¿Puedo dejar de...? ¿Más atrás todavía? Hace falta por la transmisión. ¿Así? ¿Aquí? Ok. Entonces, no lo valoran, entonces van y ya parece que son 20 trabajos con los que no lo han valorado. Entonces quiere decir que ya es él, ¿verdad? Ya no son los trabajos. Ya son muchos. Pero entonces busco la culpabilidad en los otros. ¿Por qué? Porque es mi hijo, porque es mi hija, ¿sí? Entonces, necesitamos tener mucho cuidado con esa parte. Este gráfico es un gráfico muy lindo, es un gráfico muy interesante, que sale de un libro. Este libro es de un amigo uruguayo, un psicólogo que se llama Alejandro de Barbieri. Alejandro de Barbieri habla sobre la realidad y las consecuencias de la parte educativa. Y entonces, Alejandro lo que dice es, miren, tenemos padres cansados, y los padres cansados están haciendo niños frágiles. Están haciendo niños frágiles. Entonces quiere decir que algo está sucediendo. ¿Por qué niños frágiles? Porque no están ahí los papás. Porque estamos y no estamos. Y ahorita lo vamos a ver con los siguientes. Los padres estresados crean niños huérfanos. Los niños huérfanos están haciendo, están viviendo y están desarrollándose por sí mismos. Porque el estrés lo que te hace es llevar a dos características muy propias. Una, o te vas al pasado o te vas al futuro, pero entonces no estás viviendo el presente. Y cuando te vas al futuro, regularmente te lleva esa parte del estrés. ¿Y qué es? Es que no puedo controlar la situación. El no controlar la situación es la que te va a llevar al estrés. Pero si no puedes controlar la situación de una parte futura, no estás viviendo el presente. Si no estás viviendo el presente, no estás observando lo que está pasando aquí. Estás idealizando o imaginando lo que quieres planear acá. Algo nos está sucediendo ahí, ¿verdad? Entonces está creando niños huérfanos. Lo otro dice padres inseguros. ¿Qué hacen los padres inseguros? Que no haga esto, que no haga esto, que no haga esto, ¿verdad? Y el riesgo es muy importante en la vida, es muy importante. Yo, a manera de broma, tenía un amigo como de 5 años que hasta los 5 años pensó que se llamaba Bájate de ahí, ¿verdad? Porque siempre sabe, bájate de ahí, bájate de ahí, bájate de ahí. Y realmente es parte de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No estoy diciendo que no se baje de ahí, ¿verdad? Si hay un peligro. Pero lo que estoy diciendo es que sobreprotegemos y no dejamos que hagan cosas que naturalmente tendrían que hacer. Subirse. Ahora sí, no soy yo. Subirse a los árboles, ¿verdad? Estar arriesgándose a ciertas cosas y piénsenlo, o sea, hay muchos escenarios en donde ahorita estamos yéndonos a mucho más de lo que era antes la parte del riesgo. Yo recuerdo que antes los niños sin ningún problema en la ciudad se iban a la parte de a las escuelas solos. Se iban a las escuelas sin que los llevaran los papás hasta la puerta y regresaban, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que no había retos ahí, lo que estoy diciendo es poner un ejemplo de que llegaban y se iban hasta cuando se oscurecía y ya regresaban a la casa. Y regresaban porque les daba hambre, no necesariamente porque querían, ¿verdad? Pero entonces, si se fijan, hay muchos riesgos ahí. Y después, los padres sin autoridad. Esto es peligrosísimo también. Porque los padres sin autoridad, lo que sucede aquí son niños caprichosos y sin proyecto. Los padres sin autoridad es la parte de permitir, o dar todo lo que dicen sin poner el límite. En la charla anterior les decía, los límites es una parte muy importante de amar a nuestros hijos, de amar a nuestros alumnos, de ponerles ese marco en donde se pueden desarrollar. La parte de sin proyecto es, como me están resolviendo todo, como ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me esfuerzo? Si a mí mis padres me resuelven todo. Y luego me van a resolver qué va a pasar con el trabajo,
O me van a meter a trabajar a su empresa. ¿Cómo para qué me esfuerzo? Y entonces, fíjense cómo bajamos esa parte de ser mejor persona. Fíjense cómo vamos bajando la parte de decir, no, tienes que merecer, o sea, tienes que esforzarte y crear tu propio camino. A mí me encantan todos esos hijos que dicen, yo no quiero estudiar lo que dice mi papá o mi mamá. Yo no quiero trabajar en lo que dice mi papá y mi mamá, y yo creo mi propio camino. Algo pasó que hizo, no, tiene que ser algo diferente. Esas son las personas que van a crear su futuro y que van a vivir su misión de vida, lo que decía Montessori, su tarea cósmica. Entonces, esos son los que la van a vivir. Fíjense la ironía, y esto lo dice Adam Cosco, dice, le pedimos a los chicos de 18 años que tomen decisiones importantes sobre su carrera y su futuro financiero, cuando un mes antes tenían que pedir permiso para ir al baño. ¿No suena irónico? O sea, ya a los 18, parece que ya tienes que saber todo y resolver todo. Espérame, tienes 18 años dándome prácticamente todo y ahora quieres que yo resuelva, ¿no? Me has resuelto prácticamente todo y ahora yo resuelvo. Porque esta parte es un músculo, la independencia, la voluntad es un músculo que se va fortaleciendo. No a los 12, no a los 15, al primer año de vida, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla la voluntad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a dar la independencia, pero la independencia que necesita en el momento que lo necesita? Y la independencia que necesita al momento que se necesita no es porque ya lo amerita por la edad, es que lo amerita por su propio proceso. Yo también digo de broma, yo tengo 2 hijos, a una ya sé que a los 13 le voy a dar las llaves del auto y al otro a los 40 me la voy a pensar todavía. Porque son diferentes, porque debemos de entender qué es lo que corresponde, cuál es la responsabilidad que puede uno o el otro. Esto no se trata de decir, es que ya le diste esto, ya me diste esto a mí, ahora me lo tienes que dar también a mí. Espérame, no es así. De hecho, esa parte no es justicia. Justicia es darle lo que necesita, no es darle igual. Y eso a veces no lo entendemos, sobre todo, ¿por qué? Porque nos abarca la culpa, ¿verdad? La culpa nos dice, no, claro que tenemos que darle eso. ¿Qué les molesta a los adolescentes? Fíjense bien, es una lista muy leve. ¿Qué les molesta? Que les hables, que te muevas, que mastiques, que respires, que preguntes, que sugieras, que observas, que ríes, que llores, que argumentes, que enfatices. O sea, a los adolescentes les molesta todo y no les molesta nada. Ese es el adolescente. Ellos están construyendo una identidad diferente a la de los padres y es necesario para un desarrollo saludable. ¿Cómo van a construir una identidad diferente? No haciendo lo que tú dices, es haciendo lo que yo quiero. La separación y la individualización garantiza que no habrá situación en la que ganen los padres. A ver, esa guerra ya la perdieron. Todo lo que hagas va a ser molesto, todo. Porque tú vas a tratar de anticipar la situación y vas a decir, no, ok, la última vez me dijo que no hablara, entonces voy a estar en silencio. Y entonces esa ocasión va a decir, ¿y por qué no hablas? Ese es el adolescente. Welcome to the reality. Así es el asunto, ¿sí? Todo les va a molestar. ¿Por qué? Porque no se trata... por cierto, esto es bien importante, ¿eh? ¿Se acuerdan que les decía varias cosas así? Les decía, agarren por favor, este tip, Ahí va la siguiente, ¿eh? Este es muy bueno, por favor, tómenlo porque es muy importante. ¿Listos? ¿Sí? Ok. No se lo tome personal. Esto es un mantra en la adolescencia, ¿ok? Otra vez, todos juntos, 1, 2, 3. No se lo tome personal. Una vez más, no se lo tome personal. Ok, si alguien quiere salir de aquí y quiere tatuárselo aquí para que se acuerde, estoy bien con eso. ¿Ok? Es su decisión. No se lo tome personal. ¿Ok? Esa es la adolescencia. Si usted no puede con eso, va a sufrir. Pero es que la adolescencia no se trata de usted. Se trata de ellos.
Pero claro, pues soy tu madre, ¿por qué vas a...? Soy tu papá, ¿por qué? No se trata de ti. Ayer estoy yo creciendo. No tomes protagonismo de mi película. No tomes protagonismo. ¿Sí? Nomás que nos encanta como adultos tomar ese rol histriónico y decir, yo soy el director, el actor, el villano, el bueno, el... No, esto es de los adolescentes. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Entonces ya tenemos una, ¿verdad? Ahorita van otros. Tómela, por favor, tómela. Vamos con Mark Twain. Dice Mark Twain, cuando tenía 14 años mi papá era tan ignorante que no podía soportarlo, pero cuando cumplí 21 me asombró lo mucho que había aprendido en 7 años. ¿Qué pasó? En 7 años aprendió demasiado. ¿Quién cambió en realidad? Sí, más el adolescente. Evidentemente cambiamos también nosotros, o cambió el adulto, pero más el adolescente. El adolescente cambió su percepción. Regresó y empezó a valorizar y dijo, mira, el viejo no está tan mal, ¿no? No está tan mal. Pero entonces aquí es donde entendemos que no me lo tomo personal. Es parte de mi adaptación a la vida, es parte de entender lo que me toca hacer. Miren, yo entendí, entonces fue cuando revisé esta ley, la ley del péndulo, porque se me hace bien interesante lo que nos pasa a nosotros como adultos en todas las situaciones. Nos pasa con los niños, nos pasa con las relaciones de pareja, nos pasa con los adolescentes, nos pasa en los trabajos. Les voy a explicar la ley del péndulo. La ley del péndulo dice, es la que nos permite explicar ciertos comportamientos humanos cuando son muy extremos. Habla de cómo las personas, cuando estamos anclados en un comportamiento extremo que queremos abandonar, necesitamos explorar el lado contrario. Se busca abandonar comportamientos que se encuentran en un extremo del abanico de las opciones que no resultan. Entonces, quieren aumentar el espectro de la respuesta y se van al otro lado. Me metí en una situación que no me quería meter y me dice algo la pareja, es, ya no me vuelvo a meter nunca, que es una mentira, ¿verdad? Pero es, ya no me vuelvo a meter nunca. ¿Ah? ¿Sí? Estoy batallando con el uso del celular con el adolescente, ya no vas a poder usar el celular. Otra mentira, ¿verdad? ¿Ven cómo nos vamos hacia el extremo? El péndulo dice, te vas al otro lado, como si eso fuera a resolver todo, ¿verdad? Y al otro día vas a caer en que lo vas a seguir haciendo. La teoría lo que nos dice es que en realidad si buscamos un cambio, hay varias teorías del cambio en relación a eso, es que te tienes que ir gradualmente. Montessori lo decía de otra manera, necesitas aislar la dificultad, o sea, vete poquito a poquito, hasta que logras toda esa visión. Pero ningún extremo es bueno. Digo, la política nos lo está diciendo claramente, los polos nos lo dicen claramente, qué pasa en el centro, qué pasa es claro, ¿verdad? O sea, nos estamos dividiendo y nos está haciendo así porque creemos que es lo opuesto y nos va a solucionar, cuando en realidad no lo va a hacer, no va a solucionar. Entonces esto se produce, esta polarización, digamos, en movimiento pendular, tiene relación con varios factores. 1, la idealización del opuesto. El 2, es la necesidad de reafirmación. Y 3, es la comodidad del extremo. Creemos que eso nos va a resolver. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio y les voy a pedir que por favor lo hagan con 2 aquí, 2 allá, lo siento mucho. Acá, júntense 2 rápido para platicar algo muy sencillo. Y ahorita vemos eso. De esto que hemos hablado, ¿cuáles son los límites y consecuencias a trabajar en mi adolescente o yo como maestro con los adolescentes? ¿Cuáles creen que son los límites que necesitamos poner? Que yo digo, yo sí necesito trabajar en que haga, por lo menos diga buen día, o por lo menos algo de gracia y cortesía, o que por lo menos limpie su cuarto, o que hable bien, o que responda bien, o que use moderadamente el celular, o que use, no sé. ¿Cuáles son los límites y consecuencias que quiero yo trabajar con mi adolescente? O mi adolescente como maestro o como padre. Entonces les voy a dar 3 minutitos para que platiquen ahí. ¿Cuáles serían los límites a trabajar?
¿Alguien quiere poner algún ejemplo? Lo que para vos en lo particular dice, esta es mi asunto. ¿Un ejemplo? Ese ejemplo no quiere decir que le pase a usted. Diga, a una amiga que no vino, le pasa esto. Sí. Como mi hija está empezando a hacer sus primeras salidas y ya empiezan los grupos donde las salidas se ponen más con alcohol, esto, lo otro, el trabajo en el límite en el sentido de conversar mucho con ella, que se genere conciencia respecto a, por un lado, que yo la entiendo porque también fui adolescente y todo ese impulso y esas ganas, y por otro lado, bueno, que ella pueda como comprender respecto a cada una de las cuestiones, tener como información y ampliar la conciencia. Y esto de lo impulsivo, el límite en poder discernir cuál es el momento de decir basta hasta acá, esto sí, esto acá no, entonces es el límite que a mí me tiene muy atenta por esta etapa que está arrancando. Bien. Como la autorregulación de ella en esos momentos que yo ahí no voy a estar, va a ser las herramientas que ella tenga para poder gestionar esas situaciones que son propias de la edad. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro límite? Bueno, acá hablamos un poco del diálogo y de cómo se hace el diálogo. Yo pensaba con lo que decía ella recién, de la importancia de poder abrir pequeñas instancias, porque a veces están como en su mundo, pero de esas instancias de diálogo que sí haya como honestidad. Correcto. Porque tal vez desde ese lado uno va sabiendo qué lecciones van tomando y va dando herramientas, en cambio desde el lado del ocultamiento o algo sería como también un límite a poner o un puente a tender para que pueda surgir la confianza. Sí, gracias. Muy bien. Uno más. Isha. A mí me pasa algo que tiene que ver con mi relación con mi hijo y las respuestas que tiene para conmigo. Está íntimamente ligado a esto de me molesta todo lo que hagas. Ajá. Que no le pasa lo mismo con el padre. Es correcto. Horrible. Pero no le pasa. Entonces sí creo que yo trato de poner un límite en el cómo nos comunicamos, porque definitivamente creo que también eso se puede trasladar en el afuera, o no, pero yo no estoy segura, ¿me explico? Entonces ahí es a donde entra un poco la dictadora. Muy buen punto. Úsalo a él para... No, es cierto. Es cierto que la parte de los límites no es una parte sencilla. De hecho, es muy curioso, pero la parte más complicada del límite no es el límite, es cumplir con el límite. O sea, usted le puede decir perfectamente, vas a hacer esto. Ese no es el problema. El problema es ser constante y ser congruente a ese límite que pusimos. Muchas veces me he envuelto yo, me voy a poner como ejemplo de a veces que no lo hago bien, que sí pongo el límite, pero me cuesta más a mí verlo y decir, pues, ¿cómo no le voy a decir? ¿Cómo no le voy a dar un alfajor más? ¿Cómo no le voy a dar un...? ¿Sí? Pero soy yo, ¿verdad? Entonces digo, me duele, es cuando dices, me duele más a mí que a ti. Pero es necesario el límite. Es necesario. Y poco a poco, cuando vas estableciendo el límite, ese límite se va volviendo más en automático, que lo vas observando y vas poniéndolo en la manera justa. Hablando de límites, por eso volví al ejemplo de los hermanos. Un límite no puede ser igual para los dos. Sí hay una normativa de casa, eso es claro, pero a veces toca uno y toca otro, porque son diferentes, porque tienen diferentes edades, porque tienen diferentes perfiles, comportamientos, etcétera. Cuando se trata de límite, que es una necesidad, vuelvo a la necesidad, y esto tiene que ver por algo que nos decía María Montessori, que en base a las tendencias, en las tendencias humanas lo que nos dice es que todos los seres humanos necesitamos orden y orientación. El límite te da orden y orientación, ¿sí? Es muy claro lo que te da.
Entonces, ¿qué quiere decir que el límite es a beneficio del propio niño? Que después, en ese niño, en ese adolescente, se va a convertir en algo maravilloso, que es esa vocecita, que es esa conciencia, que poco a poco se va a decir, esto sí lo hagas, esto no lo hagas. Pero es cierto que si nosotros somos muy impositivos y si nosotros lo hacemos nomás por hacerlo, entonces esta vocecita se va a decir, sí, hazlo, que al cabo mamá se va a enojar. ¿Sí? Entonces necesitamos ser muy inteligentes en la manera de abordar también nuestro comportamiento o nuestra relación con ellos y aprovechar las pequeñas ventanas de oportunidades que hay para decir, aquí estoy. ¿Sí? Vas a ir a esta fiesta, vas a ir a este boliche, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres que suceda? Y si te sientes incómoda, márcame, llámame. ¿Sí? Necesitamos crear en esas oportunidades, decir, mira, no sé si ir o no ir. Platiquemos, ¿verdad? Platiquemos. Vamos a seguir abordando eso. Yo les había dicho de esta frase, es una frase para mí maravillosa, que dice, la verdadera espiritualidad consiste en comprender que incluso la ayuda puede ser soberbia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la soberbia nos lleva a decir, yo sí puedo y tú no puedes. Yo sí tengo y tú no tienes. Y entonces se vuelve literalmente una moneda de cambio para decir, y la soberbia está ahí porque así es, y es con todos. Nos pasa no nada más con nuestros hijos o con nuestros alumnos, nos pasa con nuestra pareja, nos pasa con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros amigos, decir yo sí. Entonces cuidado con esta parte, ¿verdad? Porque necesitamos buscar lo que verdaderamente es. Voy a hacer un listado de características que creo que deben de existir en el ambiente, en el adulto preparado en Montessori. Y lo digo en Montessori no porque estemos en la escuela, lo digo en Montessori porque estemos en esta maravillosa manera de educar, o sea, también en casa. Los adolescentes necesitan adultos que sean guías, no que les digan qué hacer, sino que les faciliten el proceso para que ellos tomen las decisiones y lo hagan por sí mismos. Que seamos referentes en cuanto a eso. Necesitan alguien sensible, alguien que pueda tener ese feeling que le permita decir, ahorita toca hacer esto y ahorita no toca hacer esto, ¿verdad? Esa empatía. Ahora hablé con un adolescente sobre eso, se acercó y me dijo, oye, mira, está pasando esto. Y tenía que ver con la empatía. Dijo, yo no siento empatía de esta manera. Digo, qué interesante que lo detectes, que lo observes. Ser un aprendiz. Si nosotros evidentemente no dejamos de aprender, bueno, hagámoslo efectivo. Realmente busquemos siempre seguir acercándonos a cómo ser mejores personas, a cómo aprender más. Creo que una de las capacidades que se va quitando poco a poco cuando nos volvemos más opacos, cuando nos vamos, ya no queremos realmente hacer mejor las cosas, es que perdemos la capacidad de asombro. Y la capacidad de asombro es maravillosa. De asombrarnos que hay una niña que está leyendo quién sabe cuánto tiempo abajo de un árbol de una manera maravillosa. O que ves que alguien se asombra porque van cayendo las hojas de los árboles. O que ves que alguien está ayudando a algo porque se le cayó un material. O porque ves que le está sirviendo a otra persona. Y son cosas que observamos nosotros en las escuelas siempre. Y esos son milagros. Esos son milagros. Y somos testigos de algo maravilloso día a día aquí. Y yo sé qué pasa en el hogar, yo sé qué pasa en casa, pero perdemos la capacidad de asombro y creemos que es normal. Eso tenemos que retomarlo. Ser reflexivos, ser confiables. Ojo con esto, me lo dijo un adolescente aquí y me lo han dicho 2 o 3 adolescentes en distintos lugares. A mí no me gusta que cuando yo le platico algo a mi mamá, va y se lo platica a alguien más. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Lo hacemos como maestros o no lo hacemos? Es que me platicó esto. Y yo sé que es, y ella lo dijo aquí, dijo, yo sé que lo hace por buena voluntad, o sea, lo hace bien, no lo hace por otra, pero me molesta que haga eso. Sí, les molesta. Entonces necesitan a alguien confiable, ¿verdad? Obviamente esto se los digo a los maestros, está bien que no digas cosas a los papás, que son cosas que ellos te están diciendo, siempre y cuando no tenga que ver el punto de vista de la seguridad, ¿verdad? Cuestiones de depresión, cuestiones de todo eso que lleva a cuestiones no muy gratas.
ser oportuno, o sea, en el momento justo, ser optimista, alguien que por fe sabe que pueden mejorar las cosas, alguien inspirador. Si algún rol está buscando el adolescente del adulto, es alguien que inspire, no alguien que le diga, sino alguien que lo haga. A mí no me digas que tengo que ser mejor persona, sé mejor persona para yo poder aprender. Entonces necesito un inspirador. De hecho, este es el rol que para mí me gusta más cuando describo a alguien dentro de Montessori. Para mí alguien en Montessori tiene que ser inspirador. Si no es inspirador, ¿qué es? Congruente, evidentemente. Autoritativo, a mí me gusta mucho usar esta palabra, porque autoritativo es la justa medida entre la calidez y la firmeza. La calidez y la firmeza. Ustedes saben que la parte de la educación, la parte educativa en general, los perfiles o la manera de la crianza, nos dice, la teoría nos dice que en la parte de la educación con los hijos y con los alumnos, la primera parte que mejor funciona para desarrollar a los seres humanos es la autoritativa. Que haya reglas muy claras, pero siempre con calidez y siempre con apertura, etc. La segunda que mejor funciona no es la laxa, ¿verdad? De hagan lo que quieran. Esa es la tercera y la última, la que no funciona. La segunda es la de la mano dura. La de la mano dura, la que dices, es aquí, tienes que hacer esto, es la controladora, la que los tiene así con miedo, etc. Esa es la segunda que funciona. La tercera que no funciona es la de libertinaje, la de haz lo que quieras, ¿verdad? Eso no funciona. Entonces les digo, bueno, no está grabándose, ¿verdad? Ni nada. No lo digo yo, ¿verdad? Pero si usted no puede con esta parte de poder con la observación llevar esta parte autoritativa, va a tener que ser la de la mano fuerte, ¿no? Y la verdad es que yo sí creo que la mayoría de las veces tiene que ser aquí y luego poco a poco soltar. Tiene que haber control y luego soltar, porque si ustedes primero lo sueltan y luego ya quieren controlar, ya no se puede. Ya no se puede. Es mejor tener el control y soltar, pero sí, suéltenlo por el amor de Dios, ¿verdad? Autenticidad, alguien que es auténtico, alguien que es quien es, ¿verdad? Amigable al error, alguien que permite el error, alguien que trabaja con eso, que aproveche esas oportunidades de decir, me equivoqué, pero, les decía la ocasión anterior, claro que si se equivoca, no lo reprenda y no lo ponga, vea cómo trabajar esa parte y cómo aprovechar esa parte para que no se rompa el vínculo, pero para que sí aprenda. De hecho, una de las preguntas favoritas de la educación tendría que ser, ¿qué aprendiste de esta experiencia? Volvemos a la experiencia. ¿Se acuerdan que decíamos que esta es una educación de experiencia? Bueno, una de las palabras, yo les decía la ocasión anterior, ahora las voy a juntar. Decía, primero, tenemos que preguntar, ¿estás bien? Segundo, ¿qué vas a hacer? Y la tercera tendrá que ser, ¿qué aprendiste? ¿Verdad? Antes de la parte del qué hacer. Y humor de sí mismo, ¿verdad? Uy, si vieran cuánto me he reído de mis errores. Pero bueno. Los padres buscan que sus hijos se comporten de manera adecuada. Los buenos hábitos son los regalos de los padres a los hijos en los estilos de vida. Comportamientos, paciencia, conciencia, modelaje y reforzamiento. Pero es muy difícil lograr el descubrimiento de sí mismo por la falta de significado que percibe en el mundo adulto que lo confronta. Y esto también, o sea, ¿de dónde va a agarrar buenos ejemplos si la verdad no les estamos ayudando nosotros? Los adolescentes necesitan un adulto que sea adulto. Pero a veces en las conversaciones resulta que parece que nosotros somos los niños, por cómo respondemos. Pero nosotros somos los adultos. Y entonces, ¿cómo va a aprender a decir lo siento? Y entonces, ¿cómo va a aprender a decir me equivoqué? Y entonces, ¿cómo va a aprender a pedir disculpas si nosotros no lo hacemos también? Si nosotros decimos, yo no me equivoco, yo no... Segundo espacio en donde vamos a platicar así en pequeño grupo. De esto que hemos hablado, ¿qué características, habilidades o aptitudes quisieras desarrollar vos? ¿Qué quieres desarrollar?
Bien, bien. Vamos al tercer y último bloque de la charla. Esta charla está en 3 tiempos. La tercera parte bueno, yo primero ya sé que todo esto está completo por ustedes, ¿verdad? Sencillamente fácil. Mira, a mí me encanta esta frase. Hay una persona que empecé a seguir casi simultáneamente después de Montessori, se llama L.R. Knotts, que tiene libros maravillosos. Y ella dice: muchos creen que la paternidad es controlar los comportamientos de los niños y entrenarlos para que actúen como los adultos. Yo creo que la paternidad se trata de controlar nuestros propios comportamientos y actuar como adultos nosotros mismos. Los niños aprenden lo que viven y viven lo que aprenden. Se trata de nosotros, ahí sí se trata de nosotros. ¿Ah? Entonces, ¿qué toca? Toca ser diferente, toca pensar, toca darnos cuenta que a veces en la sociedad lo que nos va haciendo es que nos va orillando a que no, es para allá. ¿Qué es eso de Montessori? ¿Qué es eso? Donde hacen lo que quieren, donde ni aprenden. Decía un muy buen amigo mío que yo lo metí en Montessori, la verdad, se metió a sus hijos por eso y decía, me manda una foto una vez y estaba su niña limpiando la mesa y luego le digo, o sea, te cobran un ojo de la cara porque limpie la niña la mesa. Y me dice, cállate, porque tú fuiste el que... Ya sé, no, es muy importante, le digo. Pero toca ser diferente, ¿verdad? Esto no les va a agradar a nuestros adolescentes y no le agrada a nuestros niños. Es que, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué no me dejas? Porque aparte los adolescentes son muy listos, ¿verdad? Y dicen, a todos nos dejaron... no es cierto, ¿verdad? Entonces, nos toca ser los malos, ¿verdad? Y está bien. Pero yo les diría más bien que cada decisión que involucre algo que tiene que ver con ellos, sí piensen en cómo poner una bombilla aquí, un foquito aquí, ilumínese y diga, a ver, ¿esto realmente quiero? Y no lo vea nada más como un permiso si va a ir o no, véalo como la repercusión de esto, a dónde me va a llevar, darle la oportunidad de esto o no. Y no estoy diciendo que controle, no estoy diciendo que no lo deje, estoy diciendo que piense, que reflexione sobre eso. Y eso nos va a hacer a veces tomar otra dirección totalmente distinta a la que regularmente está. Entonces sí seamos diferentes. Aquí vamos a ver les voy a poner algunas guías que tienen que ver con parámetros claros, esa es una de ellas. Los parámetros claros son estos lineamientos, estos límites, estas consecuencias. Ayudar con la escucha reflexiva, pero también apoyar y desafiarlos, porque a veces nos dicen, es que no queremos intentar esto en la parte académica, o me están invitando a este proyecto, pero no sé si soy capaz. Entonces a eso me refiero a la parte del apoyo y desafiar. No nos vayamos a lo sencillo, o sea, no nos vayamos a la parte de, sí, pobrecito, para que no, o sí, no, para que esté en una zona de confort. Necesitamos retarlos, ellos necesitan retos. Respetar la independencia emocional. Está bien sentirse mal, porque a veces no saben ni siquiera por qué se sienten mal. Y entonces los dejamos. ¿Y por qué estás así? ¿O por qué estás triste? Déjelo que esté triste. O déjelo que esté así. ¿Por qué? Porque necesita aprender a regularse. Lo va a hacer en algún momento. Hay que permitir la consecuencia natural de los errores. Ya sabemos que si hace eso se va a equivocar. Pues sí, lo sabes tú porque tú ya lo viviste o porque tú lo has observado. Deja que se equivoque. Evidentemente en un entorno de seguridad, en un entorno de que no haya consecuencias, etcétera, que vayamos a lamentar, pero permite la consecuencia natural de los errores. Y esto lo más sencillo que está en la niñez es la parte, como para que entiendan un ejemplo, es la parte de si está frío y no lleva con qué cubrirse, y nosotros ahí ya vamos a ver para que, no, déjelo que viva la consecuencia. Para la siguiente sí va a revisar, si no va a esperar a que yo le lleve, ¿verdad? Algo para cubrirse. Apoyar en un ambiente preparado en casa. ¿Qué necesita? Un lugar y tiempos de estudio. ¿Cuáles son las responsabilidades en casa? En esta fallamos mucho, En esta fallamos mucho. No porque no tengan un lugar para donde estudiar fallamos en que no los hacemos responsables de nada en casa. De nada. Es como nomás, los beneficios, ¿verdad?
Pero ¿y las responsabilidades? ¿Y entonces cómo van a aprender ellos a dar algo? ¿Cómo van a aprender ellos a contribuir en la sociedad? Pues están esperando que nos resuelvan todos, ¿verdad? No, yo tengo que ser responsable. ¿Y dónde van a aprender esa responsabilidad? A ver, aquí en casa vivimos todos. ¿O nada más vivo yo? Eso hay que repetirlo todos los días. Sí, también. Bueno, ese va en el otro brazo. Ese es el tatuaje del otro brazo, ¿verdad? Porque ese también lo ponemos, ¿no? Ese es el límite. Y vas a arreglar tu habitación. Sí. Está muy bien el péndulo, ¿verdad? Monitoreo y ajuste de los roles de casa. Vean que, por cierto, ese anterior se ajusta al que les decía en la sesión del martes. ¿Cuándo son las oportunidades para hablar con los adolescentes sin que los adolescentes se den cuenta de que estamos hablando con ellos? Cuando están haciendo alguna actividad de vida práctica. ¿Se fija que se junta con eso? Oportunidades de voluntariado y servicio. Los adolescentes ya necesitan hacer voluntariado o servicio fuera. Estas sí se las pongo como una obligación y como una necesidad. No nada más porque necesitan contribuir, sino porque esa contribución y ese trabajo los va formando. Y van encontrando cosas de pude ayudar a un niño en esto, pude ayudar a un adulto mayor en esto, pude ayudar ecológicamente en esto. Y la gratitud y la ética. Y la gratitud y la ética la van a aprender con nosotros. Si nosotros nos saltamos una luz roja, si nosotros no hacemos caso de algo, si nosotros, pues que entonces ¿cómo vamos a formar respecto a eso, ¿no? Ahora, Montessori decía algo maravilloso, decía el progreso no es lineal, no se preocupe, ¿verdad? Va a haber altibajos y los adolescentes, esta es una ruta que siempre llevan, ¿verdad? Siempre es una ruta. No hay una ruta corta, ¿no? Es una ruta larga en la adolescencia, es una ruta larga. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha claridad y saber que a veces van a estar subiendo, pero también a veces van bajando. Pero siempre esta es una vía de crecimiento, es una vía normal. Para aprender a caminar se cayeron varias veces. Así es esto. El día que el niño se dio cuenta que todos los adultos son imperfectos, se convierte en adolescente. El día que los perdona, se convierte en adulto. Y el día que se perdona a sí mismo, se vuelve sabio. Esa es otra ruta del adolescente. Tiene que ver los errores para poder llegar a verlos de él mismo. Tiene que reconocerse a sí mismo para poder encontrarse y para poder seguir su propia ruta. Y la sabiduría no está en el hacer todo bien, sino en aprender de los errores. Termino con esto. ¿Sí saben dónde está? No se vale ustedes dos. ¿Sí saben de dónde es? Este es de Malva. El de Puertos. No, este es de Malva de Puertos. ¿Sí? Y se me hizo maravilloso esta obra de Daniel Lever. Y decidí ponerlo porque se me hace que para mí representó un gran aprendizaje. Por un lado, y esto lo dejo entre escuela y familia, ¿va? Después hablamos de eso. A veces yo creo que como familias vamos de un lado y las escuelas vamos del otro, pero es la misma ruta de educación. Pero observamos cosas distintas. Y entonces eso hace que nos equivoquemos en la ruta. Y a veces las escuelas no explicamos de la manera que necesitan los padres escuchar. Y a veces los padres no entendemos o no escuchamos también lo que nos trata de decir la escuela. Pero creo que en realidad tendría que ser esta imagen. Porque cada adolescente tiene una luz y un fuego interno que lo que requiere es que haya adultos comprometidos en ese movimiento. El entender que a todos nos toca cargar esa maravillosa vitalidad de cada adolescente. Si nosotros nos quedamos aquí, el que se pierde es el adolescente. No se pierden ustedes. Ustedes van a llegar a algún camino. El adolescente es el que no se va a encontrar. Esta ruta nos toca a todos. Cuando entendamos esto va a brillar mucho más. Y no nada más va a hacer que brille esa persona, sino va a hacer que brille la ciudad, va a hacer que brille la provincia, va a hacer que brille el país y va a hacer que brille la humanidad.
pero esto nos toca a todos. Nos toca entender que necesitamos ponernos de acuerdo para poder hacer crecer esto. Y cierro con esta frase, que es: lo que más educa al final es el vínculo. No va a educar una lección de química maravillosa, no va a educar, no digo que no ayude, pero en el fondo lo que educa es realmente la conexión. Yo les decía la ocasión anterior, esto de educar aquí y en casa, no se trata de perfección, se trata de conexión. Cuando usted tiene el vínculo, construye el vínculo y fortalece el vínculo, ya todo puede ser, ya todo. Pero ese es el que tiene que cuidar. Y ese le tiene que cuidar con límite, eso lo tiene que cuidar con amor, eso lo tiene que cuidar con respeto, eso lo tiene que cuidar con mucha sabiduría. Entonces, que cada uno de los adolescentes de este lugar y de todas nuestras escuelas sigan creciendo en ese fuego. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, sugerencia, duda, aclaración, queja, remordimiento? ¿Con qué nos quedamos? A mí me gusta terminar con qué se quedan, porque les voy a explicar también por qué ese método. Regularmente, si terminamos así y ya se van, es como, sí, pero hay muchas cosas que se quedan en el subconsciente y cuando usted lo habla o cuando usted lo expresa, les digo, llega el agua al tinaco, ¿verdad? Llega el agua al tanque allá arriba. Entonces, deje que llegue, ¿verdad? Deje que fluya. ¿Con qué se quedan? ¿Qué fue lo más importante para ustedes de esto? Yo me quedé con la palabra oportuno. Oportuno. Gracias. Allá también si quieren poner algo, está bien, ¿eh? Igual nos ayuda Gustavo a leer. ¿Con qué se quedan de la charla? ¿Con qué se quedan? ¿Con qué se quedan? Yo me quedé con el momento de frenar y poder bucear por todos estos temas que fueron apareciendo y que iban haciendo en mi cabeza como así fuegos artificiales. Me quedo con eso, con el haber hecho un stop para crecer, para embeberme. Gracias. Gracias. Yo no tengo hijos adolescentes todavía, pero trato como de conectar con otras experiencias en mi vida, en mi trabajo, en la infancia de mis hijos, en tratar de tener el ego siempre en un lugar saludable y no ocupar toda la habitación y dejar que hagan, porque en general saben más de lo que nosotros creemos que saben. Totalmente. Y tienen muchas más respuestas de las que nosotros pensamos que tienen, y no adelantarnos, sino spoilearles las cosas y esperar a que esto no es ser oportuno, y no adelantarse, y no meterse demasiado estando cerca, ¿no? Estando cerca, ¿no? Con una cercanía saludable, es difícil ir ajustando, porque hay momentos, por lo menos la vida de mi hija, que es un poco más grande, donde tengo que estar mucho más cerca y mucho más pendiente, y hay momentos donde va sola, ¿no? Como entra en un loop que está buenísimo y se acomoda, y hay momentos donde necesito meterme un poco más y saber cuándo sí, cuándo no. Y las charlas siempre ocurren en el momento como menos pensado, menos planificado, entonces eso lleva tiempo. Por más que uno se mentalice, eso lleva tiempo real, o sea, minutos, horas, presencia, no sé cuánto, si tuviera que escribir 3 horas, 2 horas, media hora, porque a veces uno dice, no importa la cantidad y la calidad, bueno, tiene que haber algo de cantidad también, porque necesitan que estemos, o sea, todos los días, no es que, bueno, solo cuando cenamos, o solo los fines de semana, ¿no? Todos los días, no termina nunca. Imagínate todo. Entonces como que tengo que reforzar eso, ¿no? Lo del ego y no decirles todo, porque yo también fui adolescente como todos y me recuerdo de mi adolescencia y estaba siempre muchas veces en casas de otros amigos adolescentes, se veía había figuras maternas y paternas muy enormes, muy exitosas, con egos enormes. Los adolescentes eran adolescentes chiquititos, inseguros, que no sabían qué hacer, o que hacían algo, se arrepentían y después hacían otra cosa, y se anotaban en 1.000.000 de actividades y después no cumplían y no comprometían con una. Y
los padres eran no, el esto, y los hijos eran cada vez más pequeños. Y yo se lo veía, en mi casa pasaba medio que al revés, y decía, bueno, qué loco, cuando al revés, ¿no? Yo que soy la persona profesional, en mi familia era la primera. Y me ayudó un poco esto, ¿no? De poder decir, che, soy importante, puedo hacer esto sola, y entiendo más que esto que mis propios padres, que supuestamente sabían todo. Está bueno que el adolescente pueda saber más de algunas cosas, y de repente ellos enseñamos a nosotros cosas. Creo eso. Gracias. Yo me quedo con la palabra oportunidad. Oportunidad es todo. Oportunidad de preparar el ambiente, de preparar un espacio, de ser Uber, de preparar oportunidad de replantearme qué estoy haciendo, oportunidad de trabajar en aquellas habilidades que me hacen falta seguir profundizando, oportunidad de compartir lo que me pasa a mí y lo que le pasa a mi pareja en función de lo que necesita mi adolescente, y empezar a soltar a mi adolescente. Yo me quedo con, bueno, acá salió mucho la palabra oportuno y hablábamos de esto de los tipos de adultos, que a veces un adulto estresado genera también una consecuencia en un niño, un adulto, bueno, como tratar de siempre registrarme en qué momentos puedo reflexionar sobre la oportunidad de ser un adulto presente, de ser un adulto reflexivo, de ser un adulto que acompaña, de estar en el presente aquí y ahora, y también la oportunidad en el momento adecuado de ser reflexivo, de ser empático, de ser autoritativo, como acá salió en esa lista la palabra oportuno porque implicaba un montón de todas las otras en el momento justo. Entonces tratar de trabajar mucho eso para lograr mejores resultados, y además cuando no, porque somos humanos, tenemos ego, tenemos momentos difíciles, esa red de lo último que mencionaba, que tenga que ver con la contención entre todos para llegar a un mismo lugar, también me pareció el broche de cierre muy bien. Sí, yo me sumo a lo que dice Nati del final, ¿no? Que con esto de animarse a pensar diferente, y a veces como comunidad, animarte a pensar diferente es animarte a involucrar a las familias, que las familias se animen a involucrarte a vos sin prejuicios, ¿no? El poder animarnos a ir para el mismo lado, porque también todos estamos cómodos en el lugar de víctima, en el lugar de construir prejuicios. Entonces, pensar diferente también es esto, ¿no? Animarse a ir para el mismo lado. Y antes que nada, a contar qué es lo que uno quiere, ¿no? O qué es lo que uno espera, porque a veces todo es más fácil, ¿no? Pero hay que romper ese prejuicio. Yo también me quedo y me gusta y comparto mucho esto que decís de educar con el vínculo, es el que educa. Y también no olvidarnos que como docentes, si bien nosotros tenemos 40, 50, 60, 70 alumnos, o lo que sean, para ellos nosotros somos uno. Entonces cada vínculo, y darle la importancia que merece cada vínculo, y no el que por ahí más ameno o más relación tenés, porque para ellos cada vínculo es único. Entonces lo mismo tiene que estar del otro lado, si bien tenemos 70, 100 los alumnos que tengamos. Agregarle como eso a los vínculos es tan importante. Que a veces es un tema de voluntad y de cantidad. El día nunca alcanza, entonces de golpe decir tengo que dedicarle a esto, no solo lo que sale fácil, ¿no? Como anotarte ese espacio de vinculación que parece medio robótico, pero lo es a modo estratégico. Una vez que estás ahí y que te anotás en la agenda el momento para simplemente estar, es muy enriquecedor. Y ese estar es vincularte con todos, el recreo, el espacio, con los que hace bastante que no le escucho la voz a tal, ¿no? Eso como docente, pero también es como familia, es un tema de cantidad también. No, me voy a quedar con otra cosa que me gustó mucho que hay, que es la ayuda social, involucrarlos en actividades, porque el adolescente tiende mucho a esto, ¿no? Al yo interior. Pero que no enquistarse en ese yo interior y también ver que hay otros, y no estar todo el tiempo mirándose el propio ombligo, porque eso también, la sobremirada de lo mismo,
hace que no esté mirando otras cosas, ¿no? Gente que necesita todo tipo de cosas, o lo mismo en la familia, o en una iglesia, o en una casa de jubilados, o hacer actividades para los demás, hace que un montón de esas efervescencias que uno tiene en la adolescencia se bajen un poco, como que se pongan un ratito en un segundo plano para mirar a ver al otro. Y esto que yo veo mucho en los adultos, que vienen, toman algo y no dejan nada cuando toman. En una reunión de padres puede pasar, o en el caso en un consultorio, que quieren venir a llevarse algo de vos, pero no te dejan nada. Y eso me parece re triste, y me parece que es un ejercicio que cuando son chiquititos lo hacen todo el tiempo, y los ambientes acá que comparten distintas edades lo hacen todo el tiempo, con las responsibilities, en distintas actividades que hacen, que son los adolescentes, me parece que es como que ahí hay que apretar un poco más, es como, a ver, vos querés todo esto, bueno, también tenés que dar algo y dejar un lugar mejor de lo que lo encontraste, como puede ser tu cuarto, o cuando te hiciste una tostada, limpiar las migas, guardar el vaso, lavar, no lo dejes apoyado en cualquier lado, ¿no? Como vos encontraste esto, dejarlo como estaba mejor incluso. Aparte, en ese objetivo, cuando encuentran la satisfacción en eso, es un viaje de ella, sí, obvio. En Montessori se llama valorización. Cuando encuentras ese proceso en donde en el hacer y en el ayudar al otro, encuentras una satisfacción, un orgullo propio de algo que nadie te necesita hacer que lo hiciste bien. Nadie te necesita venir a felicitar. Es esa parte interior que dices, lo hice, o sea, si me dicen está de más, es más, suele estorbar. Es yo, o sea, yo lo sé, yo lo hice. Pero claro, necesita haber un ambiente que te provee oportunidades reales de intervenir en eso. El otro tema que viene después de eso es que sea algo acorde a su interés. No a que tú, ven, te voy a inscribir, te voy a registrar en este voluntariado. O sea, eso no funciona así. ¿Sí? Sí. Como institución es un poco el desafío de la última imagen que mostrabas, lograr que la familia, la comunidad educativa, sostengamos nuestros años. Que ese es el punto a trabajar mucho, en la comunicación, sobre todo en la asertividad, en la forma en la que presentamos el proyecto y lo comunicamos. Porque ahí está el punto. Y que no pase el péndulo ese de que, bueno, mi hijo aprende, no aprende, ¿qué tiene que aprender? Que por ahí son las dudas que surgen, sobre todo cuando estamos en una etapa de desarrollo del nivel secundario, que ya la evidencia tiene que empezar a estar más clara, pero también nosotros como instituciones tenemos que estar bien claros para comunicar a dónde vamos y que sea esa la imagen la que da. Que cada uno tiene su rol. A veces, bueno, la mamá va a tocar de oficial de ogro o de héroe según el momento, según el adolescente, pero que somos actores de reparto. Y lo triste con eso, y lo tengo que decir, es que a veces en ese vehículo los papás tampoco están. Y eso se queda, y esto es una parte donde digo, y si no estuviera la escuela, entonces, ¿quién estuviera? ¿No? Y es una carga muy fuerte para los maestros, y yo he trabajado ya varias veces con maestros en esa parte, pero es decir, sí, pero ¿y si no estás tú tampoco? Si no están los papás, y si no estás tú tampoco, ¿qué va a pasar con él? Entonces, sin duda es una gran tarea, sin duda es una gran labor, pero es una parte que nos tiene que llevar a seguir comprometiéndonos con nuestra misión, ¿verdad? En los cómo, no se me olvidó, estuve a punto de olvidarse, pero ahí están algunos libros de las referencias para si quieren seguir documentándose sobre la adolescencia. Son libros maravillosos. Este último es un librazo que tiene que ver, salió el año pasado, que tiene que ver con esta cuestión de redes sociales, el Rewire le llaman. Otro libro muy bueno de una, ¿dónde está? Estos dos son de Madeleine Levine. Estos dos los recomiendo mucho a partir de taller 2, o sea, a partir de los 9 años. The Price of Privilege y Ready or Not. Y luego yo les hablé en la sesión anterior acerca de Lisa Damour. Lisa Damour tiene estos 3 libros, Under Pressure, The Emotional Life of Teenagers and Entangled. Esto basa mucha evidencia científica de David Bueno, que es español, con el cerebro del adolescente. Luego Jaume Funes, que habla, quiéreme cuando menos me lo merezca porque es cuando más lo necesito. Esto es bien de adolescente. Y estos son ya casos psiquiátricos en el chico que crearon como perro. Son varios casos
psiquiátricos donde se ve cómo los estilos de crianza fueron llevando a casos muy, muy fuertes y que regularmente salen ya cuando es uno adulto, ¿verdad? Y sale también cuando es en pareja, porque decía mi amigo Alejandro de Barbieri, que está ahí, dice, es que estar casado es estar en terapia permanente, y sí, cierto, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por este espacio, gracias por recibirme también toda la red, agradezco mucho en especial a Nordic, que ahora que es la sede, muchísimas gracias por sus maravillosas atenciones, gracias a las personas de las otras escuelas que estuvieron, gracias Marisa y Alejandro por soportarme otra vez en nuestra reunión, y gracias a ustedes que tuvieron la oportunidad, tanto maestros como familias, de estar aquí. Por aquí voy a estar mañana todavía, entonces si podemos platicar, y vengan, nos tomamos un café, etcétera, pero traigan alfajores y igual hicieron. Gracias.